Bueno, abrimos a las preguntas o inquietudes que haya entre el auditorio. Excelente, Ramiro, me parece que es un repaso bien completo eh, del diagnóstico y de los caminos posibles. Ahora, vos decís, perdón, yo voy a hacer una pregunta, me voy a poner de público. Eh, ¿Por qué no es tan? Porque de hecho es algo que tanto está, vos prendés la radio, prendés la televisión, ves en todas partes el asunto de las LELICs. ¿Por qué te parece que no es tan importante o por lo menos no es tanta la importancia como la que se le da incluso desde los mismos actores políticos, ¿no? Claro, digamos así, las LELICs, a ver, ¿cuál es el problema? Las LELICs es un montón de activos que tienen los bancos, ¿no? Contra el Banco Central. Papeles que tienen los bancos privados, que el Banco Central cada semana, cada día tiene que renovar. Son de muy corto plazo, ¿no? El problema de las LELICs, en realidad, es que del otro lado los bancos tienen depósitos de las personas. Imagínense el balance del banco, activo, pasivo. Del lado de los activos tienen estos bonos del Banco Central. Del lado de los activos tienen los depósitos de las personas. Ahora, si yo levanto el cepo, las personas van a desarmar sus depósitos para ir a comprar dólares. Entonces, los bancos, lo que no van a poder renovar las LELICs, entonces van a haber un montón de pesos dando vueltas y voy a tener una corrida y puedo tener una hiperinflación. Ese es el riesgo de las LELICs. El riesgo de las LELICs es que dejas muy líquido al sistema. Si el sistema está líquido, cuando vos levantás el cepo, y te puede correr. La idea es tratar de que nadie se mueva. Entonces, si yo voy a remover el cepo, tengo que lograr que los depositantes no vayan a retirar sus depósitos, que se queden ahí, que haya una forma de que el sistema financiero se quede inmune a el cambio en la regla del mercado cambiario. Imagínense algo así. Entonces, ahora, la LELICs como problema de patrimonio del Banco Central no es un problema. Tampoco es un problema para el sector público, el gobierno, ¿no? Porque no, digamos, no tiene que ver con, no tiene que ver ni con los patrones de gasto que tiene el sector público, ni con lo que gastan los gobiernos. Tiene que ver con el balance del Banco Central. El Banco Central en todos los países del mundo tiene algo que se llama LELIC. Solo que en Brasil tiene otro nombre, pero en Brasil es mucho más grande de lo que es en Argentina. Por ejemplo, en Brasil alrededor de 3/4 de los activos o sea, 3/4 del lado de los pasivos del Banco Central son símil LELIC. Y también están todas a una noche. Entonces, es algo que le pasa a los bancos centrales del mundo. Acá el problema es la inflación, no son las LELICs. Siempre que tengas inflación alta, el Banco Central va a tener que ir a tratar de restar pesos a la economía y como resta peso tiene que emitir algo. Entonces, ahora, como emite algo, le enchufa a los bancos un activo de los bancos que es muy corto y muy líquido y eso puede generar o sea, puede ayudar a que haya una corrida. Entonces, ¿por qué las finanzas ven un problema con las LELICs? Por lo que acabo de mencionar, porque es un problema de, digamos así, del balance de los bancos privados y el descalce que puedan tener los bancos privados. Entonces, ahora, ¿cómo se puede resolver en un segundo? Si yo le dejo a los bancos que pongan la tasa de interés de los depósitos a alta, súper alta, recontra alta, de esa manera puedo desactivar una corrida contra los depósitos. Porque la discusión para las personas es, yo saco la plata porque gano con una devaluación, pero si la tasa de interés del depósito es más alta que de la devaluación esperada, entonces la gente no se va de los bancos. Y entonces no hay ningún problema con las LELICs. Imagínate que la solución para las LELICs que se plantean es
cambiar a los bancos las LELIQs por un bono a largo plazo, como era el plan Bonex, ¿no? Como fue en aquel momento. Bueno, ¿eso para qué es? Para que no sean líquidas, para que no tengan que renovarse todos los días. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, en vez de eso, le enchufa a los bancos un bono a largo plazo. Entonces, Ahora, la LELIQs, sí. dale. No, pero perdón, para No, cerrar no, lo no, que no, digo. no, seguí, seguí. Está bien que las LELIQs le preocupa el mundo de las finanzas, pero tiene un lugar desmedido el tema de las LELIQs para pensar planes de estabilización. No, no es tan, es importante como un elemento dentro de un conjunto de elementos y herramientas que vos tendrías que tener para salir del cepo, para ordenar un poco el dólar y demás. Pero si ustedes escuchan hablando de las LELIQs es porque es alguien que viene de las finanzas y se preocupa por el balance de los bancos, está bien, pero es una parte pequeña del plan de estabilización. Pero para ser claro, Dale, porque sí, vos mencionaste un episodio histórico que fueron los Bonex 89. No existe exacto. la chance de que exista un Bonex 89 para, como vos decir, cambiar por largo plazo esos... Por eso, esa opción está y ese es uno de los miedos, o sea, uno de los miedos no, digamos, es una de las cosas que el mercado está mirando. Porque en ese caso vos lo que haces es, obviamente que haces, o sea, dejás congelados a los depósitos de las personas para que no puedan correr, para que no puedan irse. Ahora, en vez de eso, para mí lo que se está barajando es políticas de altas tasas de interés, que tiene un impacto económico real más fuerte, porque lo que hace eso es que todo el capital de trabajo, o sea, el sector privado, el sector productivo, por un tiempo lo dejás muerto, pero vos estás evitando algo peor, que es una corrida y una hiperinflación. Entonces, Es un freno de mano a dale, la economía, en definitiva. es un freno de mano y que tiene que ser brutal, tiene que ser un freno de mano cuando, si vos tenés una corrida, tenés que poner las tasas por poco tiempo, pero a niveles altísimos, que haga falta para parar una corrida. Entonces, yo lo que digo es, se habló del tema de las LELIQs. Primero se hablaba en el sentido de cómo hacemos para evitar una corrida cuando vos remuevas el cepo. Esa es la discusión que trae las LELIQs a la mesa. Entonces se dijo plan Bonex. Entonces, uy, no, bueno, entonces ahí aparecieron las discusiones, pero pará, si la gente ya sabe hoy, entonces hoy va a sacarlo, si ya se adelanta que viene un plan Bonex, saca la plata hoy, ¿para qué va a esperar a que le hagan un plan? Entonces, bueno, después se dijo, no, nadie quiere hacer un plan Bonex. Lo que queremos hacer es ver cómo hacemos para que los bancos hagan un acuerdo para no tener ahí estos bonos de renovación diaria, como son el LELIQs, y dejarle un bono a más largo plazo, pero del lado de los depósitos preferimos jugar una política de tasas de interés. Si hace falta, ponemos tasas competitivas a los depósitos, todo lo competitivas que sean. Entonces, por eso te digo que el tema LELIQ como tema cada vez va perdiendo peso pensando todo el esquema de plan de estabilización. Ahora, Milei, como es economista y como trabajaba en finanzas, va a seguir hablando de la LELIQ un montón de tiempo y todo el tiempo lo va a decir, la LELIQ, la LELIQ, la LELIQ, está bien. Pero la gente que, o sea, la gente que va a manejar, creo yo, la política económica y los economistas como un todo, ven la LELIQ como un tema no marginal, pero como uno dentro de un conjunto de elementos mucho más grande y la LELIQ queda ahí perdido en la discusión. Yo entiendo que para vos y ustedes que lo escuchan todo el tiempo dicen, no, pero para, la LELIQ tiene que ser el punto central. No, bueno, contame qué vas a hacer con el cepo, contame qué vas a hacer con las tarifas de los servicios públicos, contame qué vas a hacer con las paritarias de docentes en febrero, mucho antes de contarme qué vas a hacer con la LELIQ. Todo eso es mucho más determinante para mí, si lográs estabilizar la economía, que cómo vas a reformar la LELIQ, dado que igual vas a terminar subiendo las tasas de interés del lado de los depósitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues yo tengo un montón, ¿eh? Yo quería consultarte con el tema de la coparticipación, si es una Ujú. cuestión de la política o realmente es impracticable hacerla, o es impracticable producto de que la política no lo permite, ¿no?
Bueno, digamos que son las dos cosas. Nosotros tenemos un sistema de coparticipación que em, se empezó a emparchar en el tiempo y nunca se resolvieron las cuestiones de fondo. Obviamente hay un tema de fondo que tiene que ver con la equidad. O sea, ¿qué haces con las provincias que son más pobres, que no tienen un sistema económico pujante? ¿Qué haces con esas provincias? ¿Las ayudás o las dejás que se muevan solas? Punto uno. Punto dos. ¿Qué haces con provincias que tienen muchos recursos propios, como Cava? O sea, ¿qué haces con Cava? Con Ciudad de Buenos Aires. Cava tiene el 60% de los recursos son propios, son de impuestos que cobran. Entonces, ¿podría dejar que Cava se mueva independientemente y no le da más recursos? ¿Qué hace con la provincia de Buenos Aires, que genera un montón de recursos, pero recibe poco? Porque tenía un fondo de reparación histórica que fue desapareciendo en el tiempo. Entonces, tenés dos cosas. Suponete que vos resuelvas la política. Vos decís, nadie se queja y vamos con un régimen nuevo, donde cada provincia es autónoma y yo tengo un sistema de asistencia en educación, en algunas cosas de salud, en infraestructura y nada más. Pero no coparticipo impuestos. Bueno, ahí tendrías provincias que quiebran. Todo el norte se va a la quiebra directamente, ¿no? Todo el norte argentino quiebra en un día para otro. Tendrías un problema también en la provincia de Buenos Aires, en PBA. O sea, ¿cómo harías? PBA podría empezar a cobrar tributos propios. O sea, hay todo un tema referido a la dependencia de ingresos que tienen un conjunto de provincias. Todo el norte que está más rezagado y por ahí uno puede decir con razón, hay asistencia al norte. Y la provincia de Buenos Aires, que es para mí el eje de cualquier reforma que vos hagas de coparticipación. Entonces, aunque la política te apruebe, vos tendrías un descalabro a nivel federal en niveles de actividad y demás, que yo creo que no podría, sería muy difícil de administrar. Pero mucho antes de eso está la política que te va a decir que no. O sea, No, ni siquiera lo pensé tanto. Antes de eso, el esquema político con un Senado que tiene cantidad de senadores fijos por provincia, te previene, te obstaculiza cualquier cambio que haga participación. Porque no, cualquier provincia que pierde, por eso sus la senadores va a estar pregunta. en contra. No, no, eso es lógicamente, pero digo, si soltando este escollo, si esto sería factible en la práctica, o por ejemplo, una de las cosas que deberían hacer las provincias también es bajar su gasto público, la cantidad de empleados públicos. Hay provincias que me haces referencia que tienen un ejemplo, una masa de empleados públicos enorme. Pero bueno, también hay Claro, que por eso, buscar por eso. O la sea, forma de hacerlo. por eso, yo lo que te digo es que vos tenés sistemas distintos en otros países que son federales también. Entonces, conocemos casos, o sea, vos ves Alemania, incluso ves Brasil en muchas cosas que tienen estados fuertes, ¿no? Ahora, es cierto que el sistema actual no funciona de coparticipación. Eso no funciona, no hay forma, porque al final tenés que emparchar todo, tenés muchas transferencias discrecionales. Es un sistema que le funciona a la política, no le funciona a la economía, no le funciona a las provincias. No termina siendo útil a nada que no sea como a mantener el status quo de la política, ¿no? Imagínate así. Eso hay consenso en todos los economistas sobre que lo que no funciona. Pero destrabarlo, aunque tengas el modelo óptimo, destrabarlo requiere un sistema político o acuerdos en el Senado que no hay forma de que se generen. O sea, no hay simplemente, ni en el momento donde hubo más espacio para la reforma, se logró cambiar ni un poquito de la coparticipación. Entonces, ahora, si vos decís, suponete que resuelvas la política, bueno, tendrías que hacer una transición. En esa transición vos tendrías que lograr que haya muchas provincias que tienen cuentas fiscales inviables, empiecen a buscar algún tipo de viabilidad, ¿no? Que es lo que vos mencionaste. Algún tipo de viabilidad, que no tengas provincias que dependen solo del empleo público. O si lo querés tener, tenés que dar una discusión a nivel nacional sobre querer financiar ese tipo de esquemas. Digo,
tendrías que moverte una discusión de ese estilo. Hay propuestas que ya existen, hay plataformas políticas que en su momento hicieron propuestas de transición a un régimen de coparticipación distinto al que tenemos hoy. Pero de nuevo, insisto, estamos tan lejos de ni siquiera iniciar la discusión sobre la coparticipación por el bloqueo que hay en el Senado, que todo lo que digas va a quedar en un terreno total muy especulativo, porque estamos muy lejos del paso 1, te diría, de pensar un régimen de coparticipación distinto al que tenemos. O sea, soy muy, muy pesimista pensando en la realidad de que haya un cambio en ese terreno. Perfecto. Súper contestado. Un comentario. Sí. Eso tiene por ahí más que ver, lo charlábamos hace un ratito, con una discusión más de la ciencia política que de la ciencia económica, que en cuanto a las características y el rol del Estado, ¿no? Y a su vez los estados provinciales. Esto que decías vos de cuán federal y cuán autónomos son los estados provinciales y cuál es la participación del Estado en el producto, ¿no? Que era lo que mostrabas hoy en el gráfico, cómo creció en ese sentido. Esta es una discusión posterior. Ahora, yo te hago una pregunta más, ¿cómo te puedo decir? Más ligada a la realidad más inmediata. Nosotros vamos a tener, es probable que vamos a tener inflación, el año que viene vamos a seguir teniendo inflación, porque como bien vos decías, seguramente va a haber variables que se van a acomodar, las tarifas, esto, lo otro, aquí y allá, ¿no es cierto? El dólar oficial, para ir a un dólar quizá único de acá, no sé, a un año, 8 meses, los 6 meses, lo que sea. Bueno, muy bien, eso va a provocar inflación. Vamos a tener inflación alta, en principio, bien. Pero vamos a tener, además de inflación alta, vamos a tener, conviviendo con esa inflación el año que viene, va a ser un año de recesión. Que se sienta la recesión. Sí, o sea, sí, Porque, digamos así. Pues, sí, o sea, todo depende de cuán gradual haces las cosas. Cuando digo gradual, digo que vos tenés que ir generando los cambios. Gradual no es no hacer nada, ¿no? O sea, gradual es que vos decís, mira, voy a ser más puntual, más preciso. Vos tenés que subir dos precios de la economía. Un precio es el dólar y el otro precio, el dólar oficial, y el otro precio son las tarifas de los servicios públicos. sí. Tenés que subir esos precios en relación al resto de los precios de la economía, de los servicios, de los salarios, de todo. Eso es muy doloroso, por supuesto, porque eso implica una caída del salario real, una pérdida de poder adquisitivo de todas las demás personas que no venden esos productos. Pero, y eso es inflacionario. Si yo suelto las tarifas y devalúo, la inflación se va a 15% en un mes. Pero si yo dejo quieto los precios relativos entre las cosas, una vez que lo hice, una vez que devalué, ya no hay motivos para que después haya un salto inflacionario. Entonces la inflación empieza a moderarse. Entonces todos los países que hicieron plan de estabilización empezaron generando una inflación, entre comillas, buena, que sería la inflación de recomponer precios que están rezagados. Una vez que vos recompusiste esos precios, tenés que trabajar para que todo se mueva junto después. Y cuando todo se mueve junto, empieza a bajar la inflación. Porque no hay nada no hay nada que impulse una aceleración inflacionaria. Pero son procesos largos. Entonces, el año que viene, si hacemos un gradualismo virtuoso, que es difícil, suponete mejor escenario, igual tenemos una inflación que el primer trimestre se tiene que acelerar, ponerle que llegue a 150, 160, pero que después tienen que empezar a moderarse. Y entonces, en todo el año, en promedio de todo el año, es una inflación que puede terminar en 90. Todo el año, pero punta a fin de año, es una inflación que puede ser 70 o 60. Bueno, no es 140, pero es 60. Entonces, bueno, ahora, pero fíjate que eso es como tiene que ir pasando. Mientras tanto, vamos a ver
5% de inflación al mes, 4,5, 4, o sea, son números, no es 1%, o como cualquier país de nuestra región que tiene 0,3, 0,5 en un mes. Nosotros vamos a tener 4. Entonces, todo se mueve lento y persistente, inercial, pero se va a ir desacelerando. Entonces, punto 1, inflación muy alta al principio, persistente y alta después, pero con un fin de año donde tiene que ser más baja que hoy. Si sale bien. Si sale mal, Sigo. Si sale bueno, bien, sí. Pará. Actividad. El nivel de actividad, Sí. cuando vos tenés un salto inflacionario, la actividad se detiene. Y más si subís tasa de interés. O sea, vos ahí tenés una contracción, no un estancamiento. Vos tenés un primer trimestre que tiene que haber caídas del orden de 3, 4 puntos interanual. O sea, una caída. Después, la economía se empieza a acomodar y se mueve un estancamiento. Entonces, si vos decís el año que viene como un todo, para mí va a haber una caída de más o menos 1%, suponete. Yo estoy pensando en mejor escenario, ¿no? Pero con un primer trimestre que va a ser duro. El primer trimestre tiene que ser duro porque si vos empezás a unificar el tipo de cambio y generás una devaluación del formal en el primer trimestre, eso es recesivo. Siempre es recesivo en el corto plazo. Después salís, pero tenés que pagar un costo inmediato. Entonces, la recesión va a estar el primer trimestre, después se va a ir acomodando, si todo va bien, a lo largo de los siguientes trimestres. No quiero decir un segundo semestre bueno, porque cuando se dijo eso no fue mal. Pero yo creo que vamos más camino a ese tipo de modelo. Si es una terapia de shock, el impacto es mucho más fuerte. ¿Sí? Si vos vas a una terapia de shock, el impacto inflacionario y la actividad es mucho más fuerte en el primer trimestre, ¿no? Y tampoco es que vos te puedas reponer más rápidamente. Esos números no los tiene nadie, porque nadie sabe, es como saltar al vacío. Sí, ¿Viste? si No sabes fuese a de dónde shock vas. es imprevisible. No, claro, y después tenés un gradualismo mal hecho, que sería dejar los precios mal colocados. Yo no creo que él haga eso, puede ser, pero que dejás mal colocado al dólar, mal colocado a las tarifas. O sea, el status quo, ¿no? No haces nada Sí. y seguís ahí empujando con la panza y tirando a ver para dónde va. Bueno, yo no creo que vaya para ese lado. Pero ese escenario es un escenario que tenés menos costos en el primer trimestre, pero la economía se queda estancada, con inflación alta y no corregiste nada. No pagás el costo de corto, pero te quedás todavía entrampado, sabiendo que en algún momento tenés que hacer un ajuste. ¿Viste? Yo no Este creo que vayamos por ahí. escenario Dale. de gradualismo, según tu visión, y esto yo te lo decía ayer, hay que aclarar que no es el oráculo de Delfos, Ramiro No. Albieu, ni Nostradamus. Pero según tu visión, ¿este gradualismo empieza el 11 de diciembre o empieza en marzo? No, empieza ahora porque vos lo primero que tenés que hacer es dar señales sobre cuál es el plan de estabilización. Imagínate una cosa, vos para los dólares en Argentina aparecen en marzo y se van en septiembre, octubre. Ese es el ciclo de liquidación Sí, claro, O sí. sea que de acá hasta marzo tenés que vender algo, tenés que vender futuro, tenés que setear expectativas. No tenés espalda, no tenés el Banco Central lleno de dólares, no hay nada. Entonces, No. un gobierno que entra y no resuelve, no da señal, no señaliza el plan de estabilización, y bueno, pasás un diciembre complicado. Entonces, para mí, lo primero que tiene que hacer el gobierno es contar su programa económico, que tiene la parte de el plan de estabilización como yo lo conté. Eso es lo que tiene que hacer en diciembre. Y eso nos va a señalizar cuándo se va a sacar el cepo, qué están pensando hacer con los precios que están Sí, pisados, congelado, sí. congelados. Entonces, yo creo que ahí es donde se va a jugar la discusión de toda esa parte. Milei quiere abrir sesiones extraordinarias para discutir reforma estructural, o sea, para discutir el rol de reforma del Estado.
¿Cuánto puede avanzar en eso? Muy poquito. Puede avanzar en reformar TELAM, puede avanzar en digamos, en algunas partes del sector público muy puntuales. No puede avanzar en realmente encarar un proceso de privatización. Por más que el día que lo va a empezar ahora en diciembre, eso tiene otros carriles temporales, requiere otros consensos, ahí no va a haber nada, ¿no? Entonces, señales tiene que dar urgente, pero las señales que tiene que dar son señales macroeconómicas del lado del plan de Claro, estabilización. Y en eso claro. no puede esperar, no puede esperar, no puedes esperar. Entonces, para mí, tiene que haber unas señales bien claras del equipo económico sobre, bueno, ¿qué va? Dolarización sí, no, remoción de cepo cuándo, corrección de precios relativos cuándo, acuerdo con el FMI, acuerdo nuevo con el FMI, acuerdo con China por un nuevo swap. Bueno, todas esas cosas tenemos que estar discutiendo en los próximos 2-3 meses, porque tenemos que entender qué macroeconomía, o sea, qué tipo de plan de estabilización tiene en la cabeza el nuevo gobierno. Si vos no das señales, voy a ir por acá, lo que vas a tener con pocos dólares es una corrida muy rápidamente, porque el mercado va a reaccionar al revés de como está reaccionando ahora, y eso es Claro. insostenible, ¿no? Sin dólares se hace insostenible. La reacción actual es un augurio bueno o qué es? Porque uno no ve, nadie No, no, salió no, no, corriendo a los no, no, no. botes. No, no, reacción actual se tiene que tomar como lo que es. O sea, reacción actual, vos tuviste una revalorización de acciones argentinas que cotizan en el exterior. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas son de empresas públicas. Entonces, Claro, son empresas que están mal manejadas hoy. Y bueno, si se abre la posibilidad de que una parte de esas empresas empiezan a abrir una parte más, porque hay algunas que ya son capital sí, mixto, que empiece a haber negocio para el sector privado, ¿cómo no van a subir los precios de las acciones? O sea, tenés que pensarlo así. Para los mercados aparecen negocios. Si aparecen negocios, sube el valor de la acción. Eso es lo que digo. No hay fácil. más que eso. Ni más ni menos que eso. Sí, ¿Cuánto sí, vale eso para un plan de estabilización? Y vale, pero no vale un montón. ¿Viste? Vale, pero es un granito. O sea, no es que eso te va a determinar que van a entrar dólares. No, no, ¿entendés? Pero obviamente que, bueno, si los mercados siguen jugando a favor, eso suma, digamos. Eso suma. ¿alguna pregunta más? Bueno, o están todos muy asustados. Y Nada, es tarde también, pero es me parece tarde que también. Fue muy claro todo. no, es que significa que fue todo muy claro. No has dejado lugar a dudas. Muy didáctico, Ramiro. Vamos a ver, vamos a ver para dónde vamos. Pero bueno, miren la presentación, por lo menos la parte de escenarios posibles, y ahí vayan pensando en función Mm. a las señales que vamos recibiendo del gobierno entrante, ¿no? Porque realmente no sabemos hacia dónde vamos. No lo sabemos. Pero bueno, gracias por las preguntas y por los comentarios. Ramiro, excelente. Bien, ¿no Bueno, hay entonces preguntas más? Bueno, con bueno, esto, Ramiro, gracias. Gracias a los presentes. Esta es la última actividad del año de la Fundación. Ya estamos pensando cosas para el año que viene. Pero bueno, con esto estamos cerrando 2023. Ramiro, te vuelvo a repetir, fuiste clarísimo, creo que por eso no hay muchas preguntas. Te agradezco otra vez, gracias Megan, gracias Carla como siempre, y muchas gracias a todos los presentes, y espero que haya sido de utilidad y que el mejor escenario que describió Ramiro sea el que termine sucediendo en la realidad, ojalá así sea, sí, ¿no? es verdad. Bueno, gracias y ojalá tengamos un buen cierre de año. Sin Esperemos. duda, Bueno, sin bueno, duda. muchas gracias. Gracias, Megan.
Bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.